La dinastía de León. Linaje y poder. El viento soplaba desde el horizonte oriental, levantando polvo rojo y el olor de hierba seca todavía húmeda por el rocío de la mañana. En la vasta estepa no hay fronteras, no hay vallas, solo hay una regla: los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Durante millones de años, este lugar ha sido escenario de feroces batallas, frenéticas persecuciones entre cazadores y presas y momentos de silencio sin aliento mientras la naturaleza decide quién sobrevivirá y quién debe irse. En el corazón de este mítico continente oscuro, donde el sol cae sobre las praderas y donde la sed puede acabar con una vida en una sola tarde, viven 5 grandes criaturas. Cinco gigantes, 5 símbolos de lo salvaje. Los humanos los llaman por un nombre simple pero poderoso: los 5 grandes. The Big Five, traducido literalmente como los 5 grandes, fue un concepto creado por los cazadores europeos en el siglo XIX. No por su tamaño, sino porque eran las criaturas más difíciles, más peligrosas y más astutas de cazar, criaturas que podían matarte incluso cuando creías haber atacado primero. La lista incluye: León, el rey inmortal de las praderas. Elefante africano, el gigante intelectual. Rinoceronte, el tanque blindado de la naturaleza. Búfalo salvaje. El temerario, indomable e inestable. Leopardo, asesino silencioso entre el follaje. Sin embargo, con el tiempo, los 5 grandes se convirtieron en algo más que un símbolo de los cazadores. Se han convertido en leyendas vivientes, representantes de la biodiversidad, fuerzas impulsoras de la conservación de la vida silvestre y la razón por la que millones de personas de todo el mundo acuden a reservas remotas como Maasai Mara, Serengeti o Kruger, solo para verlos. En la frontera sur del Serengeti, donde las altas llanuras están formadas por basalto rojo agrietado, deambula una manada de leones machos. No pertenecen a ningún territorio, no existe una denominada realeza ni manada femenina. En el lenguaje científico, son una coalición, una alianza de machos adultos que buscan territorio juntos y, si tienen suerte, pueden reclamar la paternidad juntos. Los llaman la sociedad de sangre y fuego. Cinco leones machos, cada uno con las marcas de las batallas en las praderas. Buceando y haciendo volumen, no son individuos bellos, sino generales de una tenaz supervivencia.
De la vida media de un león macho, apenas entre 10 y 12 años, la mayor parte transcurre en el exilio y luchando por cada centímetro de territorio. Esta supervivencia está programada en la línea genética. Azur, el líder masculino de la manada, tiene una cicatriz sobre su ojo izquierdo. Él era una vez un príncipe que fue expulsado de su manada después de una usurpación sangrienta. Makari es un luchador feroz, siempre listo para luchar. A Temba, un león tranquilo, le gusta permanecer cerca de pantanos y aves acuáticas. Yengo, el más joven, está en proceso de convertirse en un cachorro, a veces aprieta sus garras contra el tronco del árbol por frustración. Rani es frío, rara vez gruñe, pero sus ojos siempre siguen los movimientos de los otros miembros. Vagaron por muchas tierras, cortas llanuras cubiertas de hierba de antílopes Thompson, colinas rocosas que se alzaban como santuarios centinela y pantanos poco profundos en el borde del bosque durante la estación lluviosa. Cada león deja su huella rugiendo fuerte y arañando árboles y rocas. Por lo tanto, cada paso de la asociación Sangre y Fuego es una declaración de guerra. Azur se sentó en el césped recordando la primera victoria del grupo. A partir de aquella victoria, comenzaron a marcar un área con 4 leonas y sus cachorros. En el proceso biológico, un nuevo león macho matará a todos los cachorros para que las hembras pronto vuelvan al celo. La asociación Sangre y Fuego no es una excepción. Lo consiguieron. El territorio fue llamado el Valle de la Sangre de Acero, la cuna del poder, donde los hombres se convertían en la verdadera realeza.
Durante los meses siguientes, los 5 leones machos se turnan para aparearse con las hembras de la zona, lo que garantiza la diversidad genética y maximiza el potencial reproductivo. Las hembras, ya acostumbradas a la dureza de su antiguo territorio, aceptaron el dominio de las más fuertes. La estructura biológica se transforma rápidamente, el olor de los nuevos machos llena las praderas y sus rugidos resuenan al anochecer. En tan solo un año, el número de cachorros de león en el territorio aumentó drásticamente. Los sangres sangrientas, de vagabundos exiliados, se han convertido en la fuerza genética más poderosa de la región, en la cima de la cadena alimentaria en su parte del Serengeti. Ya no son simplemente leones, son los individuos más destacados de la lista de los 5 grandes, símbolos de poder, majestuosidad y dominio máximo en el mundo de la vida salvaje africana. Hoy, un pálido rayo del amanecer atravesó la fina capa de niebla que cubría las marismas al oeste del Valle de Sangre de Acero. Azur, con un paso pesado pero firme, se paró sobre el montículo seco y dejó escapar un rugido bajo. Esa es la señal. El llamado fue dado a la manada de leonas adultas y cachorros para unirse en una cacería colectiva por primera vez, un ritual poco frecuente en la sociedad de los leones. El objetivo de hoy no es el antílope, ni la cebra. Se trata del búfalo africano, un animal conocido por su ferocidad y solidaridad, parte indispensable de los 5 grandes. Pesan hasta 900 kilogramos, tienen cuernos curvados como guadañas y capacidades de contraataque extremadamente peligrosas. Pero debido a eso, una cacería exitosa aumentaría el poder de la manada y afirmaría la posición única de la Orden Fuego Sangriento. Bajo la dirección de Azur y Macari, las leonas, expertas cazadoras, comenzaron a dispersarse en forma de abanico. Las personas más jóvenes se colocan en el anillo exterior, donde pueden aprender y recibir apoyo cuando lo necesiten. Temba y Rami se quedaron atrás, actuando como interceptores y los búfalos contraatacaban. Mientras tanto, Yengo, con la agilidad de la juventud, se arrastraba silenciosamente entre las cañas del borde del estanque.
Cuando el búfalo cayó, toda la manada rugió. Más que una comida. Es una declaración de poder. Los buitres comenzaron a volar en círculos sobre nuestras cabezas. El pantano brillaba con una luz amarilla pálida que se reflejaba en la hierba. Bajo la suave luz del atardecer en las llanuras del Serengeti, el aire se volvió tranquilo después de una desafiante cacería. La manada de leones se reunió alrededor de su premio, un viejo búfalo exhausto después de un difícil viaje de supervivencia. El aroma de carne fresca flotaba en el viento, mezclándose con el calor de la tierra, creando una atmósfera tranquila y ritualista en lugar de una escena de cena informal. Después de la cacería de la noche anterior, mientras las marismas al oeste del Valle de Sangre de Acero se instalaban en un extraño silencio, el sol de la mañana comenzó a filtrarse a través de la fina capa de nubes. Las cañas se mecían suavemente con la brisa de la mañana y el agua reflejaba la luz como un vidrio que se extendía bajo el horizonte. No muy lejos de donde descansaba la manada de adultos, un grupo de cachorros de león, descendientes de la Orden de Sangre, disfrutaban de una mañana libre de peligro. Saltaban sobre charcos de barro poco profundos, arañaban las raíces de los juncos y, a veces, se revolcaban en las raíces de la hierba cubiertas de rocío. Esta es la edad dorada de la edad adulta, una infancia rara para una especie nacida para heredar el trono. Luma, Taro, Kaji, 3 machos jóvenes, junto con 2 hembras, Nira y Paki, estaban ocupados explorando el borde de la laguna. La curiosidad los guía, cada sonido del agua, cada movimiento extraño bajo el barro evoca un nuevo reflejo. De repente, el agua cercana se onduló ligeramente. Una criatura larga y silenciosa, que casi se mezclaba con el barro, se arrastraba lentamente por las aguas poco profundas. Era un cocodrilo de mediana edad y tamaño mediano, acostumbrado a esconderse de animales más grandes. Luma se detuvo primero. Orejas alerta, ojos bien abiertos. No avanzó de inmediato, sino que descendió silenciosamente, acechando instintivamente. Kaji, siendo ingenioso, detectó rápidamente el movimiento. Taro se mostró más cauteloso y se mantuvo alejado, observando. Pero en los ojos de los 3 había un destello de descubrimiento, la alegría no era simplemente un juego, sino el despertar del instinto de caza. Se llaman entre sí con pequeños gritos, sonidos que solo los de su especie pueden entender. Y entonces, como por una señal natural, desde lejos, apareció una de las leonas, la madre de Paki.
Ni se apresuró a sacar a su hijo ni lo detuvo. Se quedó quieto en el borde de las cañas, observando. La forma de enseñar de León no es ser demasiado protector, sino poner a su cachorro en situaciones reales, bajo una supervisión comprensiva. A medida que el grupo se acercaba, el cocodrilo todavía parecía no darse cuenta del peligro. Giró lentamente, preparándose para retirarse hacia aguas profundas. Pero demasiado tarde. Un suave sonido vino desde atrás. Temba. El macho adulto se alzaba como una sombra pesada. Con experiencia, sabe que esta oportunidad no se puede perder. Este es el momento ideal, agua baja, barro para sujetar las presas y una distancia segura para proteger a la pequeña bandada. En apenas unas cuantas respiraciones el aire se tensó. Las leonas rápidamente se rodearon formando un arco. Sin rugido, sin prisa. Cada movimiento es una mezcla armoniosa de instinto y estrategia, una lección práctica para la próxima generación. Mientras el cocodrilo intentaba retroceder, Nira, la hembra más pequeña, saltó repentinamente al banco de juncos, emitiendo un sonido de emoción. Ese gesto involuntario hizo que la presa se tambaleara. Ese fue el momento decisivo. Temba cargó. Apoyo a los niños en el momento adecuado. En poco tiempo, el cocodrilo, a pesar de su fuerza y su piel similar a una armadura, no fue rival para el poder combinado de un grupo de hábiles cazadores. Con perseverancia y resistencia, los leones no cazan con velocidad, sino con estrategia y unidad. Mientras la presa permanecía inmóvil, el grupo de cachorros de león permaneció de pie a distancia. No se apresuraron a comer, sino que observaron con ojos brillantes. Esta fue la primera vez que presenciaron un trofeo creado a partir de la cooperación de su propia especie. Una valiosa lección, que la fuerza proviene de la unidad y la perseverancia, no solo de las garras o los rugidos. La comida comenzó poco después, en un círculo ordenado. Temba comió primero, luego las hembras y finalmente los pequeños. Pero antes de dar el primer bocado, Numa, llena de orgullo, caminó alrededor del cadáver del cocodrilo, arañando suavemente el barro como para marcar, este es nuestro primer día, el día en que tocamos la naturaleza salvaje dentro de nosotros. Desde lejos, la luz del sol se reflejaba en el agua ondulante, el cielo estaba despejado y sin nubes.
Allá arriba, cigüeñas grises revoloteaban lentamente. El pantano permanece en paz, pero detrás de la serenidad hay otra parte del gran ciclo biológico que sigue funcionando, donde una criatura se convierte en sangre vital para otra y una generación más joven aprende a crecer para asumir el papel de protector del territorio. Una mañana brumosa, antes de que las primeras brisas del día tuvieran tiempo de limpiar la humedad de las altas hierbas del Serengeti, Azur, el viejo león macho que una vez dirigió una dinastía entera, abandonó el corazón de su territorio. Su paso se había vuelto más lento con la edad, pero sus ojos aún eran tan afilados como espadas afinadas por años de batalla. Iba solo, sin el rastro de ninguno de sus cachorros, sin Temba a su lado, ni Macari siguiéndolo detrás. Era una patrulla normal, o al menos, lo que hacen los leones para mantener una presencia territorial. Pero esta vez, algo era diferente. Un viento en contra traía un olor extraño, el olor seco de una criatura a la que pocos querrían enfrentarse. Cerca del antiguo árbol de acacia en el borde del pantano, donde a menudo se escondían pequeños antílopes, Azur se acercó accidentalmente a un arbusto bajo. Y allí, bajo el susurro de las hojas secas, había una cobra africana enroscada. Con casi 2 metros de largo y un poderoso veneno neurotóxico, es una de las pocas criaturas de las que incluso los leones se muestran recelosos. El encuentro terminó en una fracción de segundo. Un resbalón, un golpe reflejo, y luego un mordisco. Los afilados colmillos de la serpiente perforaron la gruesa piel de las patas delanteras de Azur, inyectando veneno neurotóxico en su torrente sanguíneo. Azur retrocedió, sin rugido, sin pánico, solo la calma de un viejo guerrero que sabía que el destino había llamado a su puerta. Se dio la vuelta, intentó alejarse de la zona de peligro. Pero solo unos cientos de metros después, sus piernas temblaban. Los ojos se le nublaron, la respiración se le aceleró y el pecho le pesaba como si llevara una piedra. Temba fue el primero en encontrarlo, no por llamada sino por intuición. En los días posteriores a la ruptura de la alianza, Temba continuó observando en silencio a Azur desde lejos, como una sombra leal y sin palabras. Cuando vio el cuerpo del líder inmóvil bajo el árbol, los ojos de Temba brillaron, no con miedo, sino con un vacío silencioso. Azur murió en paz, sin batalla, sin derramamiento de sangre, sin rugido final. Solo se oía el viento silbando en los prados y el sonido de las aves acuáticas en la distancia. La muerte de Azur marcó el final de una era. Sin funeral,
sin despedida. Pero la naturaleza entiende y se adapta. Temba se fue poco después y se retiró al bosque abierto, lejos del conflicto y la lucha. Makari, con su juventud y ambición, se apoderó del territorio central, pero no pudo conservarlo todo. Yengo, ahora un guerrero adulto, se separó de Makari y se llevó algunas hembras jóvenes con él, comenzando a construir su propio territorio en el borde oriental. Ya nadie lleva el nombre de Sociedad de Sangre y Fuego. El Valle de Sangre de Acero, donde una vez resonaron los rugidos, donde 5 machos una vez estuvieron uno al lado del otro dominando, ahora está fragmentado en 3 pequeñas regiones. No más alianza. Ya no existe un líder supremo. Las cenizas de una dinastía esparcidas por el viento, dejando atrás una historia legendaria en el corazón del Serengeti. No hay gloria eterna ni poder inmutable, solo el ciclo de la vida continúa, y nuevos leones surgirán de la memoria de la tierra. Y a medida que la historia del depredador máximo llega a su fin, nuestro viaje se desarrolla en una dirección diferente, lenta, pesada y desafiante. En el suelo fangoso que rodea el lago Ndutu, donde enormes cuerpos hunden sus patas profundamente en el suelo, una manada de elefantes africanos está soportando la dura estación seca. No cazan, no gruñen, pero son símbolos de inteligencia, memoria y fuerza inquebrantable. El episodio 2 de la serie documental seguirá a Mataka, una matriarca anciana con una memoria de décadas de antigüedad, mientras guía a su rebaño a través de la sequía, las amenazas humanas y el creciente caos ecológico en África. Título del próximo episodio: Huellas de la memoria, la migración de los gigantes. En este planeta hay ríos que no son solo sangre. Las venas de la naturaleza, pero también el campo de batalla más feroz del mundo salvaje. Son lugares donde los animales se ven obligados a enfrentarse a retos de vida o muerte. Donde se caza la presa, donde los gobernantes acechan desde las sombras del agua. Cada río tiene su propia historia. Y hoy, exploraremos los secretos y las impresionantes batallas por la supervivencia en las aguas más peligrosas del planeta. Ríos de muerte. Donde se decide la vida. El sol acababa de salir sobre el horizonte africano, proyectando un resplandor dorado sobre las vastas praderas de Maasai Mara. Pero esa atmósfera pacífica es solo una tapadera temporal para una de las más feroces batallas por la supervivencia del planeta. En los senderos bien marcados, el polvo se levanta bajo los cascos de las manadas migratorias, más de 1 millón de ñus, cientos de miles de cebras, gacelas y otros innumerables herbívoros.
Se dirigen al norte en busca de pastos más verdes después de meses de fuentes de alimentos agotadas. Pero para llegar a la tierra prometida, deben enfrentarse a un desafío mortal, el río Mara. Ante sus ojos, el agua corría y rodaba, la superficie del río era vasta pero fangosa. Para los humanos, probablemente este sea solo un río común y corriente. Pero para estas criaturas salvajes, es una puerta al destino, donde cada salto puede decidir la vida o la muerte. El líder de los Ñu se detuvo en el borde del agua, con los ojos alerta y las orejas alerta para escuchar cualquier sonido inusual. Lo sabían, bajo las tranquilas aguas, los depredadores habían estado esperando durante semanas, pacientes, silenciosos y letales. Cocodrilos del Nilo, antiguos asesinos que existen desde la época de los dinosaurios, herederos de una evolución perfecta. Con longitudes de hasta 6 metros y mandíbulas repletas de dientes afilados como navajas, son los gobernantes de estas aguas. No necesitan moverse mucho, solo esperar. A medida que la manada se acercaba al borde del agua, la presión de los miles de individuos que iban detrás crecía, dejando a los líderes sin otra opción. Un antílope saltó. Solo uno, los demás son arrastrados inmediatamente, creando una cascada de criaturas que se precipitan al agua. El río Mara volvió poco a poco a la calma, pero el agua ya no estaba clara.
Las rayas rojas en la superficie son evidencia de una brutal lucha por la supervivencia. Los débiles han sido eliminados, los afortunados han avanzado. Pero no hubo tiempo para celebrar, esto fue solo parte de un viaje desafiante. Cuando llegue la estación seca, los animales tendrán que regresar. Y una vez más, tuvieron que enfrentarse al río Mara, un lugar donde la naturaleza no es misericordiosa, donde cada año miles de vidas son devoradas por la inmutable ley de la supervivencia, los fuertes sobreviven, los débiles son eliminados. Los leones en la orilla permanecieron vigilantes, observando en silencio la caótica escena que tenía ante ellos. No hacen nada, no se mueven, solo esperan. Sabían que aquellos que sobrevivieran a la batalla con el cocodrilo estarían exhaustos cuando llegaran a la orilla. Y luego, fue su turno de actuar. El sol se ponía lentamente detrás del horizonte, tiñendo las praderas de Maasai Mara de un naranja brillante. Soplaba una ligera brisa que transportaba el vapor del río Mara, que aún ondulaba después de la desafiante travesía. Manadas de ñus y cebras continuaron su viaje adentrándose en las praderas en dirección a tierras más verdes. Pero detrás, el río aún conserva huellas de aquel duro viaje. Sobre el agua flotaban los cuerpos de individuos desafortunados, atrapados en los lodazales o arrastrados entre los juncos de la orilla del río. El cocodrilo, después de haber comido abundantemente, se retiró al fondo del agua y permaneció inmóvil en el lodo profundo, esperando su siguiente hambre. Pero con la naturaleza nada se desperdicia. Una vez que los cocodrilos desaparecieron, otro grupo de criaturas surgió para aprovechar lo que quedaba. A lo lejos, pequeñas sombras se movían por la pradera. Son hienas que tienen un agudo sentido del olfato y pueden detectar comida a gran distancia. No se apresuraron a avanzar, sino que se detuvieron a observar con atención. Siendo cautelosos por naturaleza, tienen que asegurarse de que no haya depredadores acechando a su alrededor. Cuando se dieron cuenta de que la orilla del río estaba segura, las primeras hienas se acercaron, tirando suavemente los restos del grupo hacia la orilla. Pero las hienas no eran las únicas presentes. En el cielo los buitres vuelan en círculos desde hace mucho tiempo.
Esperan pacientemente el momento adecuado para aterrizar. Cuando las hienas se marcharon, desplegaron sus enormes alas y cada buitre aterrizó suavemente, aprovechando rápidamente lo que quedaba. Seleccionan cuidadosamente cada parte comestible, limpiando por completo el resto de la naturaleza. En poco tiempo, las huellas del cruce del río prácticamente habían desaparecido. Los huesos blancos restantes se desvanecerán rápidamente con el sol y el viento, mezclándose con el suelo y convirtiéndose en parte de la vasta naturaleza. A lo lejos, el río Mara volvió a su tranquilidad habitual. Pequeñas olas ondulaban sobre el agua, reflejando la brillante puesta de sol. Los sobrevivientes continuaron su viaje, los carroñeros hicieron su parte. Y mañana, cuando salga el sol, la vida en la sabana africana se reanudará, como lo ha hecho durante miles de años, implacable, implacable, pero también llena de un maravilloso equilibrio. El sol salió alto, proyectando una luz dorada sobre el vasto río Amazonas. La luz del sol penetra a través del denso dosel del bosque, reflejándose en la brillante superficie del agua, creando una imagen natural fascinante. A la luz del día, el Amazonas cobra vida con una gran variedad de sonidos. Los pájaros cantan, los gibones aúllan y los insectos cantan por todas partes. En las altas ramas de los árboles a lo largo del río se reúnen miles de coloridos guacamayos, cuyas alas rojas y azules resaltan contra las hojas de un verde intenso. Se cantaban unos a otros, batían sus alas y volaban entre los árboles en busca de frutas maduras. En un afluente más pequeño, un grupo de juguetones monos ardilla dorados se balancean de rama en rama, mientras sus ojos redondos exploran el agua que hay debajo. Saben que, aunque estén en lo alto, todavía acechan peligros debajo del río. Desde arriba, el río Amazonas parece un dragón gigante serpenteando a través de la selva tropical más densa del planeta. Con más de 6.900 kilómetros de longitud, este gran río atraviesa 9 países sudamericanos, dando vida a cada rincón de la selva. No es solo agua, es el alma de la Amazonía, fuente de vida para millones de criaturas, desde las más pequeñas hasta los depredadores que dominan estas aguas. Bajo la superficie, existe un mundo misterioso. Miles de especies de peces nadan en la oscuridad, desde pequeños bancos de peces brillantes hasta gigantes como el arapaima, el pez de agua dulce más grande del mundo, que puede crecer hasta 3 metros de largo.
Los delfines rosados amazónicos, con sus pequeños ojos y sonrisas misteriosas, se deslizan por los estrechos canales de los ríos, utilizando un sonar para detectar presas en las aguas turbias. En la orilla de un pequeño río, una colonia de capibaras, los roedores más grandes del mundo, disfruta de los primeros rayos de luz de la mañana. Son semiacuáticos y pasan la mayor parte del día cerca de la superficie del agua para mantenerse frescos y evitar a los depredadores. Unos cuantos capibaras adultos descansaban perezosamente en el agua fresca, con sus pequeñas orejas erguidas mientras escuchaban su entorno. Los más pequeños son más juguetones, retosan en la orilla arenosa, corriendo alrededor de su madre, sin darse cuenta de que, en el bosque más allá, un depredador silencioso los tiene en la mira. Escondida entre la espesa hierba a lo largo del río, una jaguar hembra observa tranquilamente una manada de capibaras. Sus brillantes ojos amarillos estaban fijos en un cachorro que se alejaba de la manada, más cerca del borde del agua. Sus músculos se tensaron bajo su piel moteada y cada paso era tan ligero que no hacía ningún sonido. El leopardo no tiene prisa. Es un depredador paciente, que sabe muy bien que un ataque demasiado temprano podría hacer que el capibara se dé cuenta y escape al agua, donde la probabilidad de matarlo sería prácticamente nula. Continúa arrastrándose cerca del suelo, utilizando la cobertura de los arbustos para aproximarse a su presa. Los capibaras permanecieron ajenos a esto. Un cachorro curioso se acercó a la orilla del agua, pisoteando con sus pequeños pies la suave arena. Una ligera brisa sopló, trayendo un olor a peligro, lo que provocó que el carpincho adulto cercano se detuviera de repente. Sus ojos escanearon los alrededores y, de repente, toda la manada se puso más alerta. Pero ya era demasiado tarde. Más arriba del río, los delfines rosados se deslizaban por el agua marrón, los guacamayos rojos y azules cantaban en las ramas altas y, en algún lugar, un caimán negro iniciaba su propia cacería. El río Amazonas sigue fluyendo, siendo testigo de cacerías, fugas y raros momentos de paz en la naturaleza. No pertenece a nadie, sino a todos, desde las criaturas más fuertes hasta las más pequeñas, todos deben luchar para sobrevivir en este mundo salvaje.
En el hemisferio sur, donde las praderas arden doradas bajo el feroz sol australiano, hay un río que existe desde hace millones de años y que da vida a las tierras más secas del continente. Es el sistema fluvial Murray-Darling, uno de los más largos de Australia, con una extensión de más de 3.700 kilómetros que atraviesa extensas llanuras, antiguos bosques de eucaliptos y pantanos inundados estacionalmente. El río Murray tiene su origen en los Alpes australianos, donde pequeños arroyos descienden de los picos de las altas montañas y convergen en un arroyo más grande. Se une al río Darling, el río más largo de Australia, para formar el sistema fluvial más grande del continente. Pero este no es un río tranquilo como el Mississippi o el Amazonas. Cuando el anochecer cae sobre el río Murray-Darling, el cielo australiano se torna de un naranja brillante. El agua refleja los últimos rayos del día, mientras bandadas de aves acuáticas revolotean buscando nidos en las hileras de antiguos eucaliptos a lo largo del río. Pero mientras las criaturas del día se quedan dormidas, otro mundo comienza a moverse. Desde las imponentes copas de los árboles se escuchó un ligero aleteo, luego docenas, cientos de pequeñas sombras comenzaron a volar, formando una suave corriente negra contra el cielo púrpura. Estos son los murciélagos del río Murray-Darling, cazadores nocturnos silenciosos que juegan un papel importante en el ecosistema aquí. Uno de los murciélagos más reconocibles de la zona es el zorro volador de cabeza gris, uno de los murciélagos más grandes de Australia. Con una envergadura de hasta 1 metro, no son depredadores como los murciélagos insectívoros, sino viajeros nocturnos en busca de frutas maduras y flores de floración tardía. Vuelan a lo largo del río, utilizando su agudo sentido del olfato para detectar árboles de eucalipto en flor. Sus lenguas largas y ásperas les ayudan a absorber fácilmente el néctar, al tiempo que transportan accidentalmente polen en sus caras y alas, lo que los convierte en unos de los polinizadores más importantes de este ecosistema. Cuando comen la fruta, muerden pequeños trozos y escupen las semillas en el suelo, lo que ayuda a ampliar el rango de dispersión de las semillas y a mantener los bosques ribereños. Las bandadas de zorros voladores pueden volar decenas de kilómetros cada noche, moviéndose entre bosques ribereños, pastizales e incluso áreas urbanas. Son una parte importante de la naturaleza australiana, aunque su presencia a veces es controvertida cuando se reúnen en grandes bandadas en los árboles de la ciudad. El sol salió alto sobre el río Murray-Darling, proyectando una luz deslumbrante sobre los antiguos bosques de eucaliptos a lo largo del río.
El canto de las cigarras resonó por todas partes, señalando el comienzo de otro día caluroso en las tierras áridas de Australia. El agua fluye silenciosamente, reflejando las nubes blancas que flotan perezosamente en el cielo azul. Arriba, los zorros voladores grises aún no se han calmado por completo después de una larga noche de búsqueda de alimento. Algunos colgaban de las ramas, con sus alas envueltas alrededor de sus cuerpos como finas capas. Pero otros, debido al calor, no pudieron seguir descansando. Tienen sed. La sed del mediodía es un gran problema para estos murciélagos. No pueden beber agua directamente como otros animales. En lugar de ello, deben volar cerca de la superficie del río, lamiendo rápidamente el agua de la superficie con sus lenguas y luego batiendo sus alas para elevarse alto. Pero en Murray-Darling, el agua no siempre es segura. Bajo el agua marrón oscura, un cocodrilo de agua dulce australiano permanece en silencio durante mucho tiempo. Con casi 3 metros de largo, no es un cocodrilo gigante como el cocodrilo de estuario del norte de Australia, pero sigue siendo un depredador formidable. Sus ojos estrechos estaban justo por encima del agua, inmóviles como el tronco de un árbol a la deriva. Pero por dentro, cada músculo estaba tenso, listo para recibir un rayo. En el cielo, un zorro volador gris se separó de la bandada y voló en círculos unas cuantas veces antes de bajar su altitud. Dio vueltas alrededor del río, evaluando cuidadosamente cualquier peligro. Pero el cielo todavía estaba azul, los árboles a lo largo de la orilla estaban quietos y el agua no mostraba señales de nada inusual. Decidió sumergirse. El murciélago se deslizó sobre el agua, sus patas tocándola ligeramente para atrapar las gotas frías. Pero en ese momento, ¡boom!, la superficie del agua estalló. De repente, una mandíbula gigante se levantó desde abajo y cargó directamente hacia el murciélago a una velocidad inimaginable. A lo lejos, otros murciélagos continuaban batiendo sus alas en el cielo, volando bajo la brillante luz del sol, buscando un lugar de descanso entre los árboles a lo largo del río. Pero el agua debajo permanecía inmóvil, como si nada hubiera pasado.
El río Moredorling todavía fluye, transportando historias de supervivencia repetidas una y otra vez durante millones de años. Y bajo la sombra de los eucaliptos, los depredadores esperan pacientemente, porque en el mundo natural no hay lugar para las prisas, solo aquellos que saben perseverar pueden sobrevivir.